Originalmente tenía planeado hacer un solo video de azoteas y muros verdes. Sin embargo, como quiero dar más alternativas que únicamente el método constructivo de cómo hacer este tipo de jardines, por eso he decidido dividirlo en dos videos. Hola mundo, yo soy Mirospiz y el día de hoy les vengo a hablar sobre muros verdes, cómo se hacen y qué otras alternativas tenemos, algunas económicas, otras menos invasivas, más oportunidades de personalizarlos, en general qué podemos hacer para tener muros verdes. Primero voy a empezar con el método constructivo y después les voy a dar algunas alternativas al tradicional muro verde como generalmente lo percibimos. Bien, primero, lo más importante van a ser dos cosas: el impermeabilizado y el drenaje. Hay distintas formas de impermeabilizar. Lo que se sugiere digamos, la forma ideal de impermeabilizar es hacerlo desde su construcción, o sea, ya teniendo en cuenta al momento de proyectar que ese va a ser un muro verde, para así poder realizarle las instalaciones adecuadas, sobre todo de drenaje, y también en cuanto a la construcción, utilizar un aditivo en la mezcla de cemento que va a formar el repellado para desde ahí empezar a impermeabilizar el muro, porque si no se impermeabiliza correctamente, después vamos a tener problemas de humedad, no solo en ese muro, sino también esos problemas, pues como la humedad se va filtrando, los podemos tener en muros aledaños o también en techos o pisos. Entonces es muy importante la impermeabilización, y junto a la impermeabilización también vamos a necesitar un buen drenaje. Por eso les comentaba que generalmente se hace esto desde el momento de la proyección, ya teniendo en cuenta que ese va a ser un muro verde. Entonces, por lo general se hace el muro. Otra alternativa es, en vez de hacerlo de tabique, hacerlo con concreto, un muro enteramente de concreto, y a ese concreto agregarle también un aditivo impermeabilizante. Esa es otra forma de hacerlo. Se puede hacer con muro de tabique, con su respectivo recubrimiento y aditivo, o el muro completamente de concreto con su respectivo aditivo. Y en cuanto al drenaje, se realiza, puede ser de dos formas. La que yo considero más ética es la segunda forma, pero les voy a decir cuáles son las dos. Una es simplemente agregarle un drenaje ordinario, o sea, una coladera. Para esto se pone el muro y se pone una partecita plana debajo de ella, como si fuera el plato que le ponemos a nuestras macetitas, para que ahí caiga todo el agua. Ese también puede ser un pequeño jardincito, o puede ser un espejo de agua, o simplemente un pequeño espacio donde se pueda acumular el agua, que tenga un poquito de pendiente y una salida, o sea, una coladera. Y esta coladera pues se puede conectar a nuestro drenaje ordinario. Podría conectarse, si es que existiera, a una red de drenaje de agua pluvial, o a un agua menos sucia, que no sean necesariamente aguas negras, como aguas grises, o si hubiera otro tipo de conexión, pues algo un poco más limpio, porque realmente no se va a estar ensuciando otra agua. Por eso les digo que la segunda forma es mucho más ética. Es muy parecida en la primera etapa, en cuanto a que también tenemos que tener un espacio en donde va a llegar el agua y a donde se va a ir. La diferencia es que en vez de que, y también necesita una coladera, una área de drenaje, la diferencia es que en vez de que ese drenaje o esa agua que va a llegar a la coladera se vaya directamente al drenaje, se vuelva a subir para que funcione, o sea, que sea agua que se esté reciclando continuamente, que el agua que se está introduciendo en el sistema de riego del muro verde caiga hacia el área de drenaje y una bomba la vuelva a subir para que vuelva nuevamente al sistema de riego del muro verde. Eso es lo más ético. El sistema es muy similar al que tendría cualquier fuente. Es básicamente lo mismo, solo que pues va a tener un sistema de riego. Cuando quieran hacer un muro verde de este tipo, es decir, que esté totalmente pegado a la pared, que tenga su sistema independiente, número uno, este tipo de muro verde va a requerir menos mantenimiento
el mantenimiento que se le va a estar dando no va a ser tanto al jardín, sino va a ser más bien al equipo que va a sostener al jardín, a la bomba, al sistema de riego y todo eso. Cuando se quiera hacer un muro de este tipo, yo les recomiendo encarecidamente que este tipo de trabajo se lo encarguen a un profesional del área, o sea, que no lo hagan por su cuenta, porque puede tener muchos problemas. Este tipo de muros tiene, como ya he mencionado, un sistema de riego. Dentro de la estructura va a tener como mangueritas, un sistema de riego pues similar al que se utiliza con el sistema de riego por goteo. Entonces ese sistema de riego pues ya va a estar integrado en el muro, por eso no va a tener tanto mantenimiento. Y si se está reciclando el agua, también va a gastar menos agua. Sí va a haber que estarle agregando cada cierto tiempo, porque pues el agua se va a estar evaporando, la vegetación va a estar consumiendo un poco de esa agua, pero va a requerir menos. Otro punto importante también es que a ese sistema de riego no solo se le agrega agua, sino que es muy común en este tipo de muros verdes que también se le vayan agregando fertilizantes o aditivos para la vegetación, porque el sustrato o la tierra que van a tener las plantas es muy poca comparada con la que tendrían en un sistema, en un jardín completamente horizontal, donde pues dispondrían de un sustrato más grande, donde pudieran tener un sistema de raíces mucho más amplio, que podrían absorber más nutrientes. Entonces, generalmente para este tipo de jardines, tenganlo en cuenta, también va a requerir fertilizantes, para que lo consideren en el presupuesto. O sea, van a tener que no nada más implementar todo el sistema de un inicio, sino que el mantenimiento también pues podría ser un poco más costoso, porque como mencioné, el mantenimiento no nada más se le va a estar dando a la vegetación, sino que principalmente va a ser en el sistema que va a componer todo el muro verde. Eso en cuanto al método constructivo. No estoy dándolo muy específicamente, muy especificado, muy detallado, porque como les comenté, esto es más recomendable que lo haga un profesional. Entonces no quiero que se llene nada más con lo que yo les diga, y yo tampoco soy profesional en ese tema en específico, entonces no tiene caso para mí estarles dando esa información. Bueno, eso es, repito, en cuanto al sistema constructivo. Ahora ya en la parte un poco menos constructiva, la parte un poco más del área de la jardinería, ¿qué partes van a componer nuestro muro verde? Y esto podría repetirse en algunas de las otras alternativas que les voy a ofrecer a continuación. Dejando de lado la impermeabilizada, nuestro sistema de riego y todo eso, vamos a necesitar una superficie sobre la que va a estar el muro verde, y también vamos a necesitar una cosa, una tela, un algo que va a sostener el sustrato. Esta es como una especie de tela, el nombre apropiado no es tela, se me fue el nombre en particular que tiene este material en particular, pero es un material que se usa mucho en esto, es especial para esta cuestión, y es parecido al fieltro, pero tiene otras propiedades. Permite que el agua se filtre, y también detiene muy bien el sustrato, es decir, la tierra. ¿Cómo funciona esto? Son como una especie de bolsitas. Hay algunos de estos tipos de materiales que te los venden ya preparados, ya vienen como las bolsitas, y ya nada más se introduce la tierra y la planta. Pero también se pueden hacer, se pone sobre la superficie sobre la que vayas a hacer. De hecho, yo tomé un taller sobre muros verdes hace algunos años e hicimos un pequeño ensayo en una tablita de madera. Entonces tienes tu superficie, después tienes una capa de esta membrana totalmente plana, y después otra capa de esta membrana que se pega. En nuestro caso lo hicimos con grapas, hay distintas formas de hacerlo, nosotros lo hicimos con grapas. Se pega, pero no se pega totalmente, sino que vas formando como una rejilla donde vas a ir abriendo, y vas a abrir como tu bolsita, y dependiendo del tamaño de la vegetación, de la planta que selecciones y de los requerimientos que tenga esta, pues van a ser los tamaños de las bolsitas. Entonces ya abres tu bolsita, ahí se le mete el sustrato dependiendo de las necesidades de la planta, y después la planta. En un inicio, así como en un jardín ordinario, el jardín vertical no se va a ver exactamente
cómo va a quedar ya en un futuro, porque generalmente se le ponen plantas más jóvenes y cuando estás haciendo tu instalación tienes la bolsita, tienes aquí tu plantita y se va a ver parte de esa bolsita, de esa membrana, pero conforme la planta vaya creciendo y todas las plantas que están alrededor van a ir tapando esa bolsita y ya no se va a ver, entonces ya se va a ver el jardín pues mucho más lleno. No, el punto de un jardín vertical así tradicional es que no se vea ningún hueco, se vea todo completamente verde, y esto tiene mucho que ver con el diseño. El jardín vertical obviamente también se diseña, no nada más en cuanto a lo estético, que sí hay que tener en cuenta. Yo lo veo mucho como si fuera un diseño con píxeles, porque como les comentaba, pues hay bolsitas que son como si fueran un cuadrito, y entonces es como si hicieras un diseño con píxeles y lo estás haciendo con tus vegetaciones. Obviamente las diferentes especies van a tener variaciones en color, en forma, en textura, y es como puedes pues darle un diseño al jardín. Pero también es muy importante tener en cuenta que la vegetación que selecciones para tu jardín vertical sea compatible, que los requerimientos que tengan estas plantas sean similares, porque si tienes una planta que requiere poco riego y en este mismo jardín estás teniendo una planta que requiere mucho riego, alguna de las dos va a sufrir, porque como es un sistema completo, o sea, va a ser la misma cantidad de riego la que tengan estas plantas. Se puede personalizar un poquito, pero es bastante complicado. Entonces lo ideal es que las plantas tengan los mismos o requerimientos muy similares. También es importante, si el jardín está en interiores, que la vegetación sea apropiada para interiores, si está en exterior, que sea para exterior. Todo este tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta. Y una vez que ya selecciones qué plantas son las que quieres poner, entonces a ese conjunto de plantas que ya seleccionaste se le llama paleta vegetal. Y así como si tuviéramos una paleta de colores, con esos colores vas a armar una composición, con esta vegetación vas a armar tu diseño de jardín. Entonces, a rasgos muy generales, así es como se hace un muro verde o jardín vertical. Pero vamos a ver otras alternativas de hacerlo y que también podrían denominarse como muros verdes. Primero les voy a contar una que me parece sumamente interesante, sobre todo para, pues sí, para exteriores, quizá para terrazas, y es, no sé si tiene un nombre como tal, yo le llamo una red de vegetación. Esta se hace con plantas que son trepadoras o tipo enredaderas, y se podría hacer también, por ejemplo, con vides, solo que sería un poco diferente. Pero se utiliza como una especie de red que sería la base. Para esto pues vas a necesitar un elemento que esté un poco más hacia atrás, puede ser vertical o con una pequeña saliente, por eso les comento que podría funcionar muy bien para terrazas, y un área un poco más amplia hacia donde vas a hacer como una especie de columpio con la red, y después vas a agregar vegetación y vas a dejar que la vegetación cubra toda esa red. Dependiendo de la vegetación que se elija, puede ser algo completamente tupido, o sea, puede estar totalmente cerrado. Y esta red de vegetación es prácticamente un muro verde, pero totalmente verde, o sea, ni siquiera vas a tener un muro ni nada. Y es muy agradable para exteriores porque es muy fresco, tiene un alto grado de humedad, se genera mucha sombra, se generan vistas interesantes e interacciones con la luz también muy interesantes. Esta es una de mis alternativas favoritas de muro verde, muy sencillo, relativamente económico y requiere pues prácticamente de mantenimiento únicamente el de la planta, y quizá en algunos años más cambiar la red o la base que se haya elegido para generar este muro verde. Otra forma muy fácil de hacer, que también requiere poco mantenimiento, son macetas que ya están diseñadas para funcionar como muros verdes. Les había hablado un poco sobre ellas en mi video sobre diseño de jardines. Ya las venden, o sea, ya las puedes comprar así hechas. Son generalmente de plástico, casi siempre son armables, pero hay otro tipo, o sea, son como apilables. Hay algunas que pueden sostenerse por sí mismas, o sea, ni siquiera necesitarías una pared, un muro,
sino que simplemente las vas apilando y te vas generando tu propio muro con puras macetas. Hay otras que tienen diseños un poquito más interesantes, como hexágonos, figuras geométricas, figuras no tan regulares con las que puedes ir formando tus diseños. Hay algunas de madera, hay muchas alternativas para poder generar un muro verde únicamente con macetas. También es importante que se realice una impermeabilización si es que estas macetas van a estar directamente pegadas con la pared, aunque sea impermeabilización únicamente con los impermeabilizantes que se aplican con brocha o con rodillo, aunque sea una de ese tipo, pero les recomiendo ampliamente que impermeabilicen la zona. También algo que se me pasó decir en el video de diseño de jardines, es importante tener cuidado el jardín donde pegue el jardín con la casa, con el muro, impermeabilizar ahí. Hay distintas formas de hacerlo, se pueden hacer como pequeños desniveles, se puede hacer con piedras, pero el punto es que el jardín no quede directamente pegado, o sea, donde haya humedad no quede directamente pegado a los muros, porque pues nos puede generar algún tipo de problemas y sobre todo a futuro. También se puede generar un muro verde con macetas que no necesariamente estén diseñadas para ese propósito, como lo hacían nuestras abuelitas de antaño, que ponían sus macetas como en unos, como tipo atriles, en unos banquitos para que estuvieran más altas. Podemos generar así un espacio más alto, o sea, como una especie de muro verde con diferentes niveles, una planta, una maceta abajo, luego algo que eleve otra maceta y quizá alguna maceta colgada. También podemos colgar macetas de diferente índole y así ir formando nuestro muro. Muy sencillo, muy económico y muy tradicional. Hay otra forma de generar un muro verde, básicamente haciendo que las plantas lo generen por sí mismas, utilizando ya sea plantas que sean trepadoras o plantas colgantes. Si se trata de plantas colgantes, pues obviamente hay que ponerlas en un lugar alto y estas van a cubrir un poco de vegetación. Por ejemplo, ahí tengo una planta que cuelga y yo lo estoy utilizando como una especie de cortina para que tape un poco mis materiales de arte. Es muy común utilizar una planta, me parece que es mexicana, que se llama bugambilia. Esa planta, si la vas viendo, si le vas dando forma, te puede generar un muro. Es muy utilizada sobre todo en exteriores como parte de protección, porque la bugambilia tiene espinas o tiene como ramitas muy afiladas, entonces ayuda a que no se metan invitados no deseables. Nuevamente es cuestión de que investiguen distintas especies y la misma planta les puede generar un muro verde, ya sea que como la bugambilia les provea de una estructura que realmente parezca que es un muro, o como las tradescantias que les ayuden a cubrir una zona y les va a brindar ciertos beneficios como refrescar, mantener la humidificación y también pues darle un toque verdecito por allí. Y por último les quiero presentar otra alternativa que es como si fuera un muro verde a escala muy pequeña. Si les llama la atención la idea pero no quieren un muro completo, o si tienen un espacio pequeño, hay algo que se llaman cuadros vivos y repito, es como si fuera un muro verde, pero a escala. Lo pueden hacer ustedes mismos, pueden comprar algunos. Van a necesitar 1 o 2 marcos para darle profundidad y va a ser muy similar a lo que sería el muro verde o a la práctica que hicimos nosotros de muro verde. Van en una tablita, la impermeabilizan y ahí van a estar generando como si fuera un pequeño jardín, un terrario, pero en un cuadrito y se cuelga. Entonces les voy a dejar por aquí un pequeño instructivo sobre cómo hacer un cuadro vivo si es que les interesa. Esa me parece una opción también muy buena para empezar con el tema. También podrían unir varios cuadros vivos y hacer un muro verde con ellos. Nuevamente, no se les olvide impermeabilizar la pared en donde los van a poner, si es que van a poner varios, porque entonces ya se va a estar generando una humedad un poco más considerable. Espero que como todos mis videos, les sirva, aunque sea para algo, que les haya dado alguna idea. Si es así, por favor, déjenle un me gusta, algún comentario y nos estaremos viendo en un próximo video. Paz.